¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Sin embargo al aire. Y antes de empezar mi columna, quiero expresar mi más amplia solidaridad con el reportero que es agredido por Ricardo Salinas Pliego en un tuit que es grotesco, es grosero, maloliente, como el mismo Ricardo Salinas Pliego lo es. Abrazo al reportero, lo abrazo profundamente, con toda mi solidaridad por la grosería de Ricardo Salinas Pliego en este tuit burlón, enfermo, como es este personaje que no deja de ser un hombre muy poderoso, un oligarca, alguien que ha hecho dinero con concesiones del Estado, que tiene en este momento una televisora que es una concesión del Estado y pues bueno, es este tipo de desvergonzado. En fin, pues tal cual, para el reportero mi abrazo, como lo hice también y expresé mi solidaridad con todos los que fueron demandados por Ricardo Salinas Pliego, irrestricta mi solidaridad con ellos, y yo espero que impere la razón y que este tipo de personajes vayan encontrando su agua, su nivel. Los van encontrando los Ricardo Salinas Pliego, yo espero que sea pronto. Por lo pronto les comparto mi columna, que es justamente, fíjese, México hacia la derecha, se llama el título. Bueno, yo escribo lo siguiente. 1. Pobre diablo. Eduardo Verástegui me tire sin cuidado. Es tan ridículo como cualquiera de los que durante la historia de México han pensado que este país resiste un viraje a la derecha extrema. Cree que lamer botas en Washington lo vuelve presidenciable. Pobre diablo, fantasioso. Entienden mucho más al país sus patrones en la Casa Blanca. No sabe que los gobiernos mexicanos durante un siglo se han visto obligados a simularse de izquierda. No entiende que el declive del PRIAN estaba cantado en el momento en el que menospreció la herencia de la revolución de 1910. Verástegui me tiene sin cuidado y ahora que entra en la categoría de payaso, más. Públicamente ha abrazado el nazismo durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, el famoso CEPAC. Qué bien por él y por los que lo apoyan, como Ricardo Salinas Pliego. Claro, como todos ellos, lo hizo de manera hipócrita, simulando que no es el saludo Sieg Heil, pero sí es el Sieg Heil, el gesto fascista que llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial y al exterminio de millones de judíos, gitanos, discapacitados, polacos, homosexuales, soviéticos hechos prisioneros, testigos de Jehová, y habrían asesinado a su mismísima madre si les hubiera estorbado. Verástegui y los suyos nos dicen abiertamente que son fascistas, y es una buena noticia. Tenían las puertas cerradas de esta sociedad y ahora las han tapiado con piedras. Como sea, no había condiciones para un viraje hacia la extrema derecha antes del gesto y ni la hay ahora. No cambió nada con el Sieg Heil, solo que ahora los mexicanos podemos decirle a Verástegui fascista de mierda, como se dice en español común y corriente. Así podíamos llamarlo desde antes, con o sin video, haciendo el saludo nazi. Ahora, con más ganas. El episodio permite responder una pregunta que ronda mucho entre la gente. ¿Hay condiciones para un viraje hacia la extrema derecha ahora que está Trump en Estados Unidos y Milei en Argentina? No. Con o sin Verástegui, no las había. Aún en la mayor catástrofe, los mexicanos han caminado apenas al centro y quizá alguna vez votaron conscientes de que iban a la derecha en el año 2000, arrastrados por la necesidad de un cambio. Pero en 2006 corrigieron y votaron por la izquierda nuevamente, y en 2012 volvieron a los brazos del PRI, espantados de 12 años en los que pasó todo, desde un fraude electoral masivo hasta el inicio de una guerra armada. Por supuesto que el país debe mantenerse saludable en términos económicos para galvanizar cualquier intento de la derecha por atraer a las mayorías. Debe bajar tanto como pueda el déficit fiscal y provocar una gran derrama económica, sobre todo privada, para atraer crecimiento y destinar un buen porcentaje de sus ingresos, mayoritariamente fiscales, a la protección social. En 2024, la mayor inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue
social, casi el doble de lo que se destinó al servicio de la deuda y otros gastos similares, y 4 veces más de lo que se gastó en el gobierno, que tuvo que entrar en austeridad. Ahí está la clave. No se olvide que el deterioro de las condiciones de vida ha provocado cada una de las revueltas sociales profundas en México, pacíficas y armadas, durante los últimos 2 siglos de nuestra historia. Hay que crecer mucho y repartir las ganancias entre los que más lo necesitan para conservar lo que estamos viviendo, una especie de vacas gordas en términos sociales. La derrama a los de a pie es tremenda y eso va a provocar una reorientación del gasto familiar en algún punto, ya lo verá, y quiero hablar sobre eso un poco más adelante. No sé si en este texto, creo que no. La historia, que un pobre diablo como Verástegui desconoce, nos dice cosas. Nunca se olvide que mientras el país tenía crecimiento económico durante la era porfirista, las familias mexicanas en el campo, en una sociedad rural, eran esclavizadas. Se les redistribuía una miseria del boom económico y vivían una precariedad vergonzosa. Ahí sí, vino una llama y ¡pum! La revolución de 1910. En 1968 se alinearon distintos los factores para otra revuelta profunda. La cerrazón política trajo malestar social. El malestar social acarreó una crisis de gobernabilidad porque ningún sector, ni siquiera los empresarios, tratándose de Gustavo Díaz Ordaz, de un presidente de ultraderecha, o la Iglesia, ni siquiera ellos se sentían conformes con los resultados, mucho menos los trabajadores. La matanza de Tlatelolco y los actos represivos de los años posteriores vinieron de un periodo de crecimiento económico fuerte, el desarrollo estabilizador, pero tampoco mejoraron dramáticamente las condiciones en el campo y en las ciudades, y no fue lo que se pretendía. Los arranques dictatoriales de Díaz Ordaz, entonces, tronaron los engranes de la nación. Fue un proceso largo y doloroso, pero el cambio se dio. Hubo muchos muertos, casi 700 líderes opositores asesinados con Carlos Salinas y Ernesto Zedillo solamente, de acuerdo con la CNDH, pero el régimen cambió de fondo. Lo estamos viendo. No somos ni hemos sido ese país bananero que se imagina Verástegui. Cada transformación profunda es producto de una evolución social. Llegamos a hoy porque tuvimos ayer. Después de 40 años de deterioro de las condiciones de vida durante el neoliberalismo, mientras la élite católica jugaba golf con los multimillonarios, millones perdían todos los beneficios sociales. El sector salud, el sistema educativo, su sistema de pensiones, condiciones mínimas de seguridad social y etcétera. Por eso estamos viviendo una revuelta social pacífica y profunda en México. Ese país somos. Ha pasado en los últimos 2 siglos de nuestra historia. 2. Tacos de nazi. Hace una década, Slavoj Žižek hablaba de la hipocresía de la Unión Europea, que aplica igual a Canadá que a Estados Unidos. Comillas. No puede construir en su territorio, dadas las regulaciones, fábricas que contaminen el aire, pero se va a los países periféricos o a México para contaminar el de ellos. Eso escribió, como si la tierra no fuera redonda y el aire no cruzara una frontera. El filósofo ha explorado, entre otras muchas cosas, teorías sobre los sistemas de gobierno y el terror. Sea monarquía, aristocracia, democracia, oligarquía o tiranía, uno de los mecanismos de control más utilizados desde el poder es el terror. Causar miedo para manejar las respuestas del otro. Migrantes violadores, dice Trump, y una anciana blanca en alguna región de Estados Unidos a donde no llega gente de color más oscuro que el propio, decide que no quiere ser violada. Vota por Trump. Frente al miedo hay respuestas irracionales, pero también racionales. La anciana blanca decide que no quiere que alguien en su entorno sea violado. Vota por Trump. Su voto está bien razonado. Le han marcado su prioridad, no ser violada. Pero su reacción no es solo un voto.
Su respuesta es darle una carta poder a Trump para manejarlo todo. La anciana contribuye directamente al abuso de gente pobre. Quizás sea una buena persona, pero ahora permitirá que miles de familias sean separadas, que individuos sean encarcelados solo por querer trabajar, que miles sean encadenados como si fueran animales. La anciana ha dado su voto a un proyecto político fascista que desprecia a los morenos y a los judíos y a otras minorías, pero prefiere de momento abrazar a los judíos y patear a los morenos. Quizás la anciana tenga sangre judía o de mexicanos, quién sabe, y con su voto se ha vuelto traidora de su propia sangre. Su caso es una mezcla de ignorancia con deseos de participación. Fue manipulada y nunca pensó que al decidir no ser violada, lo que realmente decidió fue un sistema de gobierno fascista al que le parece fabuloso y hasta chistoso identificarse con el Sieg Heil, el saludo fascista. El miedo a ser violada es distinto al miedo a ser castigado que ejercen los estados para intimidar a los ciudadanos a que no cometan y que no cometan delitos. Esa es una forma de control social y aceptada. Es el poder punitivo. Nadie quiere ser recluido en una prisión o ser castigado por enemistad como enemigo de la sociedad. Nadie. Entonces, el Estado actúa de manera preventiva, inyectando miedo y los ciudadanos también procuran no violentar las leyes para no sufrir las consecuencias. La anciana ha respondido gran parte de su vida al estímulo del temor y considera que el miedo a ser violada por un migrante de Trump, como dice Trump, es parte de ese mismo poder punitivo. Su cerebro maneja como algo natural sentir miedo a los migrantes. Ya antes tuvo miedo a los comunistas, los nazis y al diablo, y decidió ser capitalista, opositora del nazismo y cristiana. No hay nada raro para ella votar a favor de Trump, guiada por el miedo a ser violada. En cambio, Verástegui, Salinas Pliego y Lili Telles y otros personajes todavía menores simpatizan con la ultraderecha y el neonazismo sin ser coaccionados o manipulados. Es por gusto. La ideología obliga a Bannon, Musk y Trump a sentir asco por Verástegui y por los otros personajes todavía menores. ¿Y en qué momento se sienten aceptados? Ahora imagínense cuando Alito Moreno entra en una oficina de Washington, pues los güeros lo reciben y quisieran arrestarlo ahí mismo por Moreno o utilizarlo para que regrese a hacer daño a su país. Obvio, en Washington optan por lo segundo. Los supremacistas que odian a los morenos como Verástegui usan el Sieg Heil, el saludo del genocida Adolfo Hitler. ¿Cómo puede repetirlo un Verástegui? Claro, cualquiera puede tomar una respuesta rápida y tendrá razón. Es por imbécil e incompetente. Pienso lo mismo, pero sería muy interesante saber cómo justifica Verástegui frente a sí mismo tener una ideología fascista. ¿Pensará que entre más fascista se sienta menos moreno se verá? Pero es moreno, no cambia nada. ¿Cómo lo razona? ¿Cómo se siente a gusto consigo mismo? Y obvio hablo de Verástegui para no enlistar a los demás, que son varios, la mayoría lo suficientemente morenos como para ser confundidos con los cocineros de algún restaurante de Beverly Hills. Otro dato que sirve al análisis. Para la mayoría de ellos sería una humillación ser confundido por un cocinero de Beverly Hills. Para mí y para millones sería motivo de orgullo. 3. Oposición y derecha. La historia nos dice que la ultraderecha mexicana solo ha llegado una vez a la presidencia y fue con Vicente Fox. Luego, en 2006, se robaron la elección y ya vimos lo que siguió hasta ahora. Dudo mucho que el foxismo o el calderonismo sean corrientes siquiera y puedan volver como tales en el futuro. El PRIAN está demolido y los demás
Lo demás, ya sabe usted la historia, van de fracaso en fracaso. No es una buena noticia que no exista oposición en México y que un mediocre fascista como Verástegui intente serlo, que sea una de las propuestas más sonadas de 2006, cuando se puede aplicar para crear un partido político, nos dice algo. Creo que México tiene en estos momentos un buen margen para moverse, qué paradoja, más a la izquierda. Imagino, por ejemplo, que un grupo de los que ahora llaman puros se lanza por su lado. ¿Saben qué? Dice, abrazamos a Luisa María Alcalde y hasta la queremos, pero considerar el ingreso de Miguel Ángel Yunes a Morena no nos asusta ni nos asombra, solo no es lo que nosotros queremos. No nos sentimos cómodos con tener de compañero a ese individuo que ha sido, junto con su padre, uno de los más grandes acosadores de López Obrador. Tampoco nos sentimos cómodos con Pedro Aces, Erubiel Ávila, Adrián Rubalcaba, Ricardo Monreal o Adán Augusto López. Respetamos a Luisa María Alcalde, respetamos a todos los demás, pero queremos un partido con filtros más rígidos, totalmente apegados al pensamiento de López Obrador y plenamente identificado con la izquierda. Hoy lanzamos, imagínense, el PLN o Partido López Obradorista Nacional. Sería interesante, ¿no? A ver, dirían también esto. Claudia Sheinbaum es nuestra presidenta y la apoyamos con todo, pero además acompañaremos hasta 2030 a Morena a donde vaya. Es decir, los López Obradoristas, más obradoristas, crean un partido para darle espacio a los puros. ¿Se imagina hasta dónde puede crecer? Yo creo que alcanzaría registro y sería otra ventana de la 4T, pero con ciertos filtros morales y éticos que Morena no aplica porque su objetivo es crecer. Ahora sí, ¿ya ven cómo el futuro en México no camina hacia la ultraderecha? ¿Ya ven por qué digo que Eduardo Verástegui me tiene sin cuidado y es tan ridículo como cualquiera de los que durante la historia de México han pensado que este país resiste un viraje a la derecha extrema? Gracias.